Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra aula abierta número 87. Esta tarde es una tarde dedicada a la literatura brasilera, al cuento en tres momentos del siglo XX-XXI, con Laura Calderón, exalumna nuestra de posgrado que acaba de graduarse este año en marzo, y Rita de Casia, profesora de UNICAMP, psicóloga, lingüista, eh, que va a estar de interlocutora de Laura, en donde van a conversar un poco sobre esa visión de Brasil en los cuentos que ellas han escogido el día de hoy. Entonces, le doy la bienvenida a Laura y le agradezco a Rita su asistencia, su tiempo para conversar con nosotros. Bueno, adelante, Laura. Muchas gracias, Francia. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo decía Francia, soy una recién graduada del programa de maestría de literatura de la universidad. Y bueno, qué buena oportunidad que está ofreciéndonos en este momento el departamento para poder compartir también esos trabajos que se realizan en estos posgrados. Y como lo decía Francia, me acompaña Rita Devos de Unicamp, de la ciudad de Campinas, en Brasil, y va a estar hablando conmigo un poco de las lecturas de algunos cuentos brasileros que propuse para mi trabajo de tesis. Hace 6 meses no reviso, no he vuelto a estos cuentos, entonces es una bonita oportunidad y creo que con la compañía de Rita vamos a poder retomar esos cuentos como clave para hacer también una lectura del momento actual por el que pasa Brasil, por el que pasamos todos en confinamiento también. Y bueno, voy a proyectar la presentación que tenemos preparada, una presentación muy sencilla, pero que nos va a ayudar pues a orientarnos un poco en la conversación. Para que ustedes estén preparados, este va a ser un interesante ejercicio de intercomprensión también entre estas dos lenguas próximas, al mismo tiempo a veces nos parece tan distantes, pero ojalá que sea una oportunidad para encontrarnos mejor en la proximidad entre esas lenguas. Voy a estar mediando entonces entre ese portugués y nuestro español. Traduciendo cuando sea necesario de aquí para allá, de allá para acá, pero ojalá todos podamos estar también en ese esfuerzo por intentar comprender al otro en su propia lengua, utilizar los mecanismos que creamos que están a nuestra disposición para hacerlo, y bueno, poder tener este diálogo también en una clave intercultural. Entonces voy a compartir. Rita, vou compartilhar a tela com a pequena apresentação preparada para isso. E aí, então, vamos falando em português e em espanhol, né? Gostaria muito de falar espanhol, gente, mas me escapa essa habilidade. Não pode ser, Rita. Bueno, esta presentación y esta clase la denominamos Brasil en Cuentos o Brasil en Contos, también en español y en portugués, manteniendo ese diálogo. Especialmente en la tesis me dediqué a la lectura de algunos cuentistas y a buscar formas en las que podía cuestionar tal vez lecturas de algunos estereotipos o de algunos imaginarios que tenemos del Brasil, de qué manera esta literatura y estos cuentos me servían para cuestionar esos imaginarios y esos estereotipos, y también quise hacerlo siempre en clave contemporánea porque me interesaba poder utilizar esos cuentos en mi profesión. Yo soy docente de portugués.
Entonces estaba buscando también esos puentes, pero digamos que en esta presentación la idea es volver a los cuentos, no tanto en esa clave pedagógica, que también hace parte de la tesis, sino más en la lectura del contexto contemporáneo que también que me permitían hacer esos cuentos. Y la conversación con Rita, yo creo que lo que va a hacer es aún más actualizar esa lectura y ayudarnos a pensar la manera en la que tal vez la literatura en diferentes momentos, a veces independientemente del momento en el que fue producida, en el que fue publicada, nos sigue sirviendo como metáfora de la realidad contemporánea, nos sigue presentando las realidades nacionales también como unas realidades que suelen ser cíclicas, y para eso yo creo que también la, se me fue la paloma, se me fue la palabra. La experiencia de Rita con el psicoanálisis nos va a servir mucho para esa lectura y para contribuir a esa lectura y para confrontar también entonces visiones de una colombiana que está pensando en Brasil a través de sus cuentos con una mujer que está viviendo en este momento y teniendo esa experiencia de primera mano del momento por el que atraviesa Brasil. Perdón, Laura, ¿usted le puede contar también a Rita en portugués? Porque a lo mejor no ha entendido una parte, pero no todo. Bueno, con Rita nos hemos reunido, digamos, anteriormente, días antes a la clase, hoy mismo también nos reunimos antes y pues digamos que hablamos nosotras también un poco de cómo iba a ser esta introducción y de los objetivos de la clase, entonces yo creo que pues ella está preparada para ello, pero claro que sí. Rita, então, em português, Sim. e caso tenhamos alguém na audiência que também seja falante de português, então estava fazendo essa introdução, falando para o pessoal que nos acompanha também, que eu acho que talvez sua formação também em psicanálise vai aportar muito para essa leitura que eu fiz desses contos brasileiros, que eu sempre quis fazer uma leitura desses contos também para pensar contemporaneidade, para pensar o contexto brasileiro atual, e que talvez essa conversa com você que está lá, que está tendo essa experiência do Brasil nesse momento que está passando, então essa experiência sua também vai contribuir para essa leitura que vamos fazer dos contos, Rod. Sim, eu acredito que eu sou formada, né? Eu tenho graduação em letras e em psicologia, né? Especialização em psicanálise. A minha visão enquanto psicóloga, ela não pode deixar de atravessar a minha prática enquanto professora, né? O meu olhar é assim, quando eu estou dentro da sala de aula, eu vejo primeiro as questões emocionais, depois as pedagógicas. Às vezes mais do que deveria, mas eu tenho certeza que essa visão atravessa toda a minha experiência com a literatura. Não posso fugir dela. Fico feliz que ela ajude a gente hoje. Bueno, Rita nos comparte justamente que esa formación como psicoanalista, como psicóloga, pues por supuesto que atraviesa su práctica pedagógica y en el momento en el que está en esa sala en ese salón de clases, en sus clases de portugués, pues también ese componente emocional siempre está primando y bueno, esa es la lectura con la que ella nos va a ayudar a hacer esa lectura que tenemos para hoy. Vale, nosotras vamos a hablar especialmente de 4 cuentos, creo que son 4 o 5 textos, de 4 autores brasileros. Tenemos un cuento que es de la década de los 70, pero los otros 3 cuentos son de la década de los 90. Igual quisimos trabajar este cuento de la década de los 70 porque creemos que podemos construir puentes interesantes tal vez entre esas 2 épocas y traerlo también para la contemporaneidad. Este cuento de los 70 con el siguiente que vamos a ver son cuentos de un autor de Porto Alegre, sur del Brasil, que es Moacir Scliar. Él es judío y eso también atraviesa mucho su producción.
él era judío. Moacir Escliar murió hace algunos años, de hecho hace pocos, pero ya murió. Y bueno, el primer cuento que les traemos se llama A Balada do Falso Mesías. Tenemos bastantes reflexiones que hacer alrededor de ese cuento, pero iniciamos tal vez hablando un poco de la importancia de la figura justamente del padre, no solamente en este cuento, sino en casi toda la obra de Escliar, en varios de sus cuentos, también en el próximo que vamos a ver. Voy a botarle en este momento la pelota un poco a Rita para que ella comience y yo la voy interpelando con algunas cosas. Então, Rita, desse conto nós tínhamos falado que tema bastante importante que sobressalia nesse conto era também esse tema do pai, que está também em outras partes da obra de Escliar. Você quer trabalhar um pouquinho isso? Posso falar. Esse conto, ele me saltou os olhos, embora a gente tenha pensado em falar mais dos contos da década de 90, esse em especial me chamou a atenção, né, do Escliar, porque ele traz a figura do Messias, né, essa espera por um ser de fora, né, externo, em que vai trazer a salvação para um povo. É muito interessante pensar isso, porque o Brasil, e aqui eu já vou entrar e falar diretamente do cenário político do Brasil, criando polêmica aqui já, mas a gente tem dois nomes, né, muito falados no cenário político brasileiro, que é o do presidente Lula, o Luiz Inácio da Silva, que era, né, o maior nome aí do Partido dos Trabalhadores, do PT, e hoje a gente tem Jair Bolsonaro na presidência. Ambas figuras, essas duas pessoas, elas carregam características extremamente paternas, né? É uma disputa, na realidade, até estética. O Lula, ele tinha a barba, sabe? Esteticamente, a figura da pessoa que vai no protesto, né, do militante, e o Jair Bolsonaro uma postura militar. Então, assim, inclusive existe a disputa estética entre duas figuras paternalistas, né? O Brasil sai de um ponto ao outro, ainda que tivemos outras figuras na presidência, o polo Lula-Bolsonaro é muito forte. Vale, Rita, se você quiser, para aí um momentinho, eu traço assim, uma pequena tradução para o pessoal e vamos continuando a conversa, ¿tá? Sí. ¿Qué você acha? Bueno, claro. Sí. Para darle continuidad a lo que nos viene comentando Rita, este cuento, como les decíamos, es un cuento de la década de los 70, a diferencia de los otros que son de la década de los 90. Sin embargo, este cuento, como nos lo propone Rita, llama mucho la atención justamente y haciendo una lectura del momento contemporáneo por esa idea del Mesías, y pareciera que sirviera de buena metáfora para hablar de dos figuras muy importantes en la presidencia, por un lado Lula, por otro lado Jair Bolsonaro, figuras que parecen antagónicas, opuestas, pero que de cierta manera están encarnando también una figura paterna muy fuerte, o intentando por lo menos encarnar esa figura paterna muy tan fuerte, además un poco mesiánica, ¿no? Con la idea de que tal vez esa figura va a traer la salvación en este momento, o en esos diferentes momentos coyunturales en los que ellos estuvieron y han estado en la presidencia. Y colocaba este fragmento justamente de ese cuento en la presentación porque Rita también menciona incluso es la forma en la que esa figura paterna se encarna también en unos aspectos estéticos. Y en esta sección del cuento, cuando aparece este Mesías en este pueblo, pues una de las características justamente que él adquiere es esa barba grisácea que ahora le llega a la mitad del pecho, ¿no? Y que hace parte de pronto también de ese imaginario
paterno. Rita estaba hablando, por ejemplo, de Lula, que también se deja su barba, y encontramos ahí, digamos, varias figuras e várias imagens para relacionar. Estava falando, Rita, desse trecho que trouxemos para a apresentação, que fala justamente da barba que cresce nesse personagem quando ele se torna santo, né? Você estava falando dessa figura estética, um pouco dessa ideia estética que tem por trás desses dois presidentes. A questão da barba, ela é tão interessante que ela era marca, ela chegou a ser, de certo modo, Laura, marca daquele partido. Uhum. Entende? Então, existe, de fato, uma disputa estética muito interessante, né? Não, então, agora, o Messias vai salvar o Brasil, ele tem que ter uma coerência. Assim como o Bolsonaro tem a estética de militar. Uhum. Né? O cara que gosta da arma, uma figura muito mais higienista, né? Então, isso é bem interessante. Rita, você também estava falando no momento da ideia dessa salvação que é externa, que chega de fora. Uhum. E falamos antes também dessa ideia da salvação ser sempre uma promessa. Salvação é promessa, mas salvação nunca chega, nunca é completa. Sim, eu acredito que a literatura brasileira ela é construída em cima dessa esperança e dessa promessa, né? Um eterno ciclo de eu espero e eu me frustro. Aí eu desloco minha esperança para um outro momento e frustro de novo, né? Uhum. Porque quando você resolve uma situação, você não tem literatura. Uhum. Exatamente. Né? É muito interessante. Para comentarle a la audiencia en este ejercicio de mediación y de ir y venir en el español y el portugués. Este cuento, de manera muy interesante, a pesar de que surge en él esta figura del Mesías, la salvación que promete ese Mesías, pues siempre se nos queda en promesa. Nunca vemos las acciones del Mesías, nunca vemos la resolución de los problemas de ese entorno con la que ese Mesías promete que va a llegar a resolver, a solucionar. Y siempre queda uno con esa desazón de esa figura no haber cumplido su promesa y de esa salvación siempre que se queda um pouco incompleta. Eu acredito, Laura, sim. Tem um pensamento que a gente até estava refletindo antes na nossa conversa, que é sobre os grupos patológicos do Bion. Lembra tem uma teoria psicanalítica, né, do Hilford Bion, que é um psicanalista britânico, e ele fala de algumas relações patológicas que a gente adquire, né, ao longo da vida. Uma dessas relações é a questão, mais ou menos o paciente com o médico, que joga toda a sua saúde no outro, né? Que espera que o outro venha com medicamento e lhe salve, sabe? Ainda que você tenha destruído sua saúde. Isso me faz pensar que a literatura, não sei se só brasileira, mas ela tem esse poder de transformar patologias mesmo, relações complexas, relações problemáticas que o ser humano tem, em algo sublime e refletir sobre essas relações. Sí, para conectar un poco lo que les veníamos comentando sobre esa salvación incompleta, Rita justamente lo relaciona desde el punto de vista del psicoanálisis con la forma en la que patológicamente también esperamos que llegue esa figura que va a traernos la respuesta y la resolución a todos los problemas, como por ejemplo la relación a veces también entre paciente y médico, el paciente que descarga toda la responsabilidad de su salud sobre el médico, y la literatura, por ejemplo, en el caso de este cuento que estamos conversando, nos permite de alguna manera reflexionar sobre esa relación patológica, colocarla en un soporte que tal vez nos permite alejarnos, observarla, darnos cuenta de que está sucediendo y reflexionar sobre ella. Tudo bem, Rita? Então, passamos para o seguinte, o que você acha?
Bueno. Eu só tenho um comentário a acrescentar, que é a ideia, né? A palavra Messias, né? Ela vem de um contexto religioso e que o Brasil ele está no momento em que o fundamentalismo religioso está mais exacerbado, né? Ao passo que tem aí uma oposição progressista que nega em alguns momentos, existe uma ascensão de forma mais radical dessa religiosidade. E isso em todas as religiões, né? Embora o catolicismo se sobressaia mais, a gente estava conversando hoje sobre o carnaval, né? Que é uma festa essencialmente religiosa. Os enredos das escolas de samba falam quase todos sobre fé, sobre a Umbanda, né? O Candomblé, as religiões afros, e isso é transmitido para um público de fora e para algumas pessoas do Brasil também como algo completamente avessa, ao contrário disso. Então, existe essa incompreensão da cultura brasileira no próprio Brasil. Sí, Rita nos está mencionando voy a utilizar nuevamente la cita que les estamos presentando para ahondar en ello. Este cuento, digamos, en este cuento también, cuando aparece ese Mesías, si lo vemos al final de la cita, nosotros abandonamos nuestras herramientas, salimos de nuestras casas y lo seguimos. Entonces hay una exacerbación del sentimiento religioso y tal vez en Brasil en este momento también se está pasando por un momento de exacerbación religiosa en la que o de fundamentalismo, digamos también de profundización y de afianzamiento de ese fundamentalismo religioso. Y aunque Brasil sea un país profundamente católico, también lo atraviesan muchas otras experiencias religiosas. Y discutíamos a raíz también de este tema religioso que nos suscita también el cuento, por ejemplo, del imaginario que podemos tener desde afuera de la idea del carnaval, como opuesta justamente a esa religiosidad, pero que por el contrario lo que hace o lo que tiene de base, lo que tiene en su origen también es un trasfondo religioso, solo que un trasfondo religioso afro. Entonces, obviamente reconocer de pronto esa religiosidad otra diferente, digamos, con respecto al imaginario que tenemos no solamente de Brasil, sino en general de Latinoamérica como católico o cristiano, pues a veces nos dificulta comprender el carnaval de otra manera. Y casi que lo volvemos opuesto de pronto a esa religiosidad cuando tal vez hace parte, pero de otras formas de la expresión religiosa. Então, pasamos para otro, Rita. Passamos. Vamos a seguir con el siguiente cuento. Yo creo que vamos a ir pasando por los cuentos, por los temas de los cuentos, y si tal vez se queda alguno por fuera de los que teníamos pensado, pues queda el material, lo compartimos con todos igual después. Pero el siguiente cuento también es de Moacir Scliar, se llama Zap, y también es de los años 90. Esta es una palabra muy interesante, pues es un anglicismo, vendrá de zapping, que yo creo que a veces también en español en algunos entornos se utiliza o algunas personas lo conoceremos también como ese acto de con el control remoto estar pasando y pasando y pasando los canales. Con respecto a este cuento, pues también discutíamos un poco la figura del padre, pero en este caso, digamos, ese padre no está representado por ese Mesías, sino aquí el padre está ausente, pero justamente en esa ausencia, en ese no estar, él se hace muy presente. Pero tal vez hay otros temas importantes en este cuento, justamente a través de ese zap, de ese acto casi que automático de cambiar de canal, también hay una idea de la repetición, ¿no? De estar obsesivamente repitiendo alguna cosa. Y bueno, voy a pasarle la bola a Rita en este momento
Rita, então, estava falando do zap, dessa ação repetitiva, quando nós falamos desse conto, falamos um pouco dessa ideia obsessiva, um pouco também patológica da repetição. Aqui também temos uma figura de um pai, mas um pai que não está, né? Mas ele vai aparecer nesse movimento do zapping. Eu acho muito interessante o mesmo autor escrever 20 anos depois, quase que de uma frustração desse pai que não chegou, Sim. desse pai que continua ausente, né? E algumas coisas pontuais desse texto a gente pode se atentar, né? De maneira mais forte. A palavra abandonar, né? Abandono, aparece aí no momento em que o adolescente, né? Que é esse menino de 13 anos, fala que não, abandono sim, Mariana. Novela é um abandono sem dó. Produzindo esse comportamento do pai, né? Reproduzindo esse comportamento do pai. Tanto que no final, quando a cena, né, quando termina ele mudando o canal, depois que passa pelo momento de olhar o pai, de enxergá-lo, né, através da TV e ficar emocionado e não dar conta daquela situação, ele termina num canal onde aparece uma mulher nua usando um relógio. E aí, no imaginário do leitor, pode acontecer que a gente pense, e aí depois que ele se satisfazer com essa mulher nua, zap, ele troca de novo o canal, né? Assim como o pai trocou o corpo de uma mulher que foi a mãe, ele faz da mesma forma. E a gente tem dificuldade de perceber a repetição de certos comportamentos em atitudes menores, né? Deixando para pensar, não, a pessoa vai reproduzir o comportamento numa relação quando ela tiver, mas ela já aponta esse comportamento problemático em questões do cotidiano. Nossos olhos é que precisam ser treinados para isso, né? Para pensar emocionalmente na situação. Bueno, entonces nos complementa Rita justamente que en esa acción repetitiva, obsesiva del zapping, este niño que nos está hablando, que es un niño de 13 años, bueno, realmente estamos dentro de su cabeza y ese movimiento, digamos, del zapping se normaliza mucho porque estamos dentro de su cabeza, entonces no comprendemos o pareciera que no alcanzara a ser consciente justamente de la repetición y de la obsesión en ese gesto repetitivo. Y en este pedacito que les estamos colocando acá, justamente cuando él está en un canal, está viendo una novela, en la novela el protagonista le está pidiendo a Mariana que no lo abandone, y él mismo cambiando de canal dice, pues sí, la abandono también. Y entonces el abandono de ese padre que está ausente se repite nuevamente cuando él cambia de canal y abandona los anteriores canales. Y cuando se le aparece su padre en un canal de esos, que es un rockero que lo dejó por la vida de la fama, cuando se le aparece su padre, él vuelve a ser zap y abandona entonces a su padre, ¿no? Y Rita también nos hablaba un poco de la forma en la que él inconscientemente, después de pasar del canal en donde aparece el papá, pues este niño se queda con la imagen de una mujer desnuda que está en una propaganda vendiendo un reloj, y queda la sensación de que muy pronto él va a volver a ser zap y va a volver a cambiar de canal. Y va a repetir entonces también el gesto del abandono de su padre que dejó a su mamá, ¿no? Y él va a estar reproduciendo en ese movimiento de cambio de canal esos abandonos. Pensábamos también en todo esto, en que este fuera un tema recurrente de pronto todavía en la obra de Moacir Scliar, incluso 20 años después, y eso nos hacía pensar también en la forma en la que las historias nacionales y no solo las historias personales también son cíclicas, y hay cosas que se vuelven a repetir en las vivencias de los países. Estava falando para eles, Rita, que também essa repetição não é só uma repetição pessoal, é uma repetição da história nacional também. Sim.
toda história, na psicanálise a gente fala que toda história do indivíduo é uma história social, né? O ambiente familiar, o lugar onde ele nasceu, o país onde ele nasceu, ajuda a gente construir e configurar esse mundo interno. Então, com certeza, toda história individual é uma história social. Então, passamos para o seguinte. Freud já falava isso. Ótimo. Vamos pasar para o seguinte. Bueno, este siguiente cuento también de la década de los 90, Fernando Bonazzi. Cambiamos de ciudad, estábamos en el sur, pasamos al sudeste. Estamos en una ciudad que para nosotros es mucho más cercana, hace parte más de nuestro imaginario del Brasil, que es la ciudad de Sao Paulo. Sin embargo, conversaba con Rita que a veces no... con esa idea de pronto del carnaval y de Río circulando en el imaginario extranjero de lo que puede ser Brasil, cuando uno se encuentra con Sao Paulo y cuando empieza a leer las historias de Sao Paulo, le choca a uno también la forma en la que los mismos cuentistas brasileros tienden a narrar la urbanidad o el entorno urbano también con mucha violencia. Este cuento es muy interesante, se llama 5 escenas de descubrimiento de Brasiles. Entonces, de entrada en el título está rompiendo la idea de pronto de la nación brasilera y de esa idea de nación como una totalidad o de la cultura brasilera como una totalidad y ya empieza a fragmentarla por lo menos en 15 pedazos, ¿no? Entonces tenemos 15 fragmentos de 15 Brasiles diferentes y son escenas de descubrimiento, entonces también son escenas sobre la formación diversa, compleja y problemática de pronto de Brasil, de su historia indígena. Entonces también vamos a ver mucho una crítica de pronto a las continuidades de la colonización acá y también unos imaginarios, como les venía diciendo, de la ciudad muy violentos, pero que se repiten en muchos cuentistas brasileros y no solo en Bonazzi. Estava falando, Rita, que nesse texto tem nós falamos muito sobre essa exaltação na produção, a ideia de produção no estudo, de produção no trabalho, da produção do dinheiro e dessa ideia de exaltação da produção nesse cenário urbano. Não sei se você quer começar por aí também. Você tinha essa ideia também do ócio em oposição a essa ideia de produção? Sim, existem na realidade no Brasil, eu chamo de 2 forças, né, contrárias. O que a gente vê hoje nos grandes centros, que não faz jus aos livros didáticos, onde a gente tem um Brasil com coqueiros e mar, tranquilidade, né? A gente vê um povo que na maioria do tempo está trabalhando muito, está trabalhando em condições super complicadas, né? A gente pode pensar a pandemia agora, eu tenho inclusive pacientes, né, que são obrigados a sair do home office sem tanta necessidade, ir para as empresas trabalhar, correr risco, pegar transporte público. Então, e aí eu atribuo a música popular brasileira, a MPB, é uma das manifestações culturais que lutam, né? que militam em prol desse ócio criativo, do brasileiro vivenciar e aproveitar a natureza que a gente tem, essa coisa da gente poder ficar mais tranquilo e não trabalhar sempre pelo outro. Então, existe sim um Brasil que luta e milita por isso, por essa possibilidade de viver melhor. Mas existe, infelizmente, um Brasil que está descontrolado num produtivismo quase sempre sem sentido, né, para sobreviver. Bueno, Rita justamente trae también un tema, digamos, que de pronto también es relevante como en esta conversación intercultural y es justamente la idea de que tal vez en el libro didáctico de portugués está más bien esa idea un poco romantizada del Brasil de playas, ¿no? De las partes bonitas de Río de Janeiro,
Y esta literatura supone un choque, supone una confrontación de ese imaginario. Bueno, yo no iba a hablar mucho de esa parte, pero ya que el tema salió, justamente uno de los intereses que yo tenía en explorar la literatura era confrontar esos imaginarios didácticos a la hora de enseñar portugués y poder hacer de este Brasil que está en cuentos también parte del aprendizaje de la lengua. Pero no quiere decir que no exista de pronto también esa resistencia a esta exaltación excesiva de la producción en la vida. Existe, Rita nos trae a colación el movimiento de la música popular brasilera y es muy interesante, por ejemplo, en estos cuentos encontrar muchas veces referencias a la música, referencias a los compositores y los cantantes de este movimiento. Justamente este cuento en una de las escenas, en este momento se me olvida exactamente el número, pero tal vez la 7, no, la 13, la escena número 13 justamente hace una referencia importante a la música popular brasilera y ese ocio y a la idea del ocio, pero que el ocio también puede ser creativo, como en contraposición a esa exaltación de la producción. Y en ese ocio creativo también de pronto la posibilidad de que el mismo brasilero pueda disfrutar de ese imaginario que es el que nosotros tenemos, que el imaginario del libro didáctico también puede ser para el disfrute del propio brasilero, ¿no? Y no solamente para del que está viendo el Brasil desde afuera y aprendiendo sobre Brasil o aprendiendo lengua portuguesa. Laura, eu não sei se você falou da questão do estimulante e do calmante, que é uma referência bem legal, né? Você falou disso, você pode falar. Sí, iba para lá. Entonces, en esta sección, en esta cita que les traemos, es la primera escena. Todas las escenas son así, de un párrafo y son 15 párrafos. Aquí está la escena 1 completa, entonces es un cuento que también rompe un poco con la cuestión formal o digamos estilística como tradicional de la estructura del cuento. Y en esta primera escena es muy interesante que es como la escena de origen del Brasil. Entonces primero surgió el hombre de cabeza, Dios vino en un rayo, se hizo el fuego, la ropa, la espada y el deber. Y cuando aparece la historia, cuando aparecen los números y se empiezan a organizar los eventos, digamos, bajo el marco de los números racionales de la historia, entonces también tiene que ser inventado el calmante y el estimulante. Y pensábamos en la forma en la que es muy enfermiza de pronto, en la que llega a ser muy enfermiza también esa aceleración por el ritmo de pronto de vida capitalista que se impone en la ciudad brasilera. Estava falando, Rita, do calmante, do estimulante, no contexto desse capitalismo acelerado que circula na cidade brasileira, que faz parte dela, e que aparece no conto brasileiro que fala sobre a cidade. Sim. Bom, então eu tenho uma slide com outras cenas, só que não trouxe cita, mas podemos falar dessas outras que tínhamos falado também? Então, se quer eu começo aqui. Una de las escenas interesantes justamente con sobre el imaginario de la ciudad, de esto que les venimos hablando, es la escena número 12. De hecho, el nombre de la escena es en inglés, ¿no? Se llama Business Headlines. En esta escena se ve los valores de la bolsa que caen, bueno, se ven muchas cosas. También hay un imaginario de la ciudad desde la altura, pero cuando se hace la crítica a esa ciudad sobre capitalizada, etcétera, las cosas se caen de esa altura. Entonces se ven en esta escena un poco de objetos cayendo, entre esos también, por ejemplo, los valores de la bolsa, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en el cuento siguiente. Voy a pasar un segundo solamente para ver el nombre del cuento siguiente, que se llama Dos cuerpos que caen.
también ese imaginario de la ciudad desde la altura, desde la que se caen los objetos, se caen las personas, se caen los cuerpos y se empieza a percibir un poco ese carácter un poco enfermizo, patológico también de esta idea súper acelerada de la ciudad y de la producción. Hay una escena al final que nos pareció también súper interesante, que es la última escena, que termina en la total, digamos, en la expresión de la deshumanización que sucede por todos estos, pues en esos descubrimientos de Brasil, digamos, a través de todos estos elementos. Y las últimas líneas nos parecían súper interesantes. ¿Alguien se acuerda del fin de los dinosaurios? Los especialistas están desorientados de que no exista la mano humana en esa desgracia. Entonces, la última escena es casi una escena súper apocalíptica y termina justamente dando cuenta como de esta idea de la deshumanización. Então, estava falando dessa ideia de desumanização, Rita, que nós falamos também, que conversamos, que está nessa aceleração, nessa exaltação da produção, nesse modo de vida urbano. Laura, perdón, quedan 10 minutos para dar paso a las preguntas. Sí. Perfecto. Gracias, Fran. Tá. Rapidinho. Eu acredito que esses pontos, ele traz uma coisa que no Brasil é recente. O Brasil ele começou uma luta recente por se reconhecer, né? Por ter identidade brasileira. Talvez esse movimento mais forte nas universidades, né? Essa luta já existia, mas assim, começamos dentro das universidades agora uma luta pela identidade do Brasil, porque a gente foi um povo, né? A gente vem de uma história de um povo que se espelha muito no que vinha de fora, né? Até mesmo por conta de uma herança de um povo colonizado. Uhum. Né? Eu brinquei com você da questão do terno, né? Que a gente usa terno aqui, mas é quente, como o meu companheiro fala. Eu acho super engraçado. Não tinha necessidade. E a cena 6 trabalha justamente isso, né? Uma empregada que não tem tempo para nada e que não se vê mais em nenhum espelho à sua volta. E todos os espelhos são imagens de louças e pratos onde ela tem que trabalhar. Uh-huh. Sí, para terminar de pronto con este cuento, justamente este cuento y la escena número 6, que la seguimos de pronto conectando con este imaginario un poco como súper economizado, pero que además es externo de pronto a nuestros contextos, que es traído de afuera, que es un poco colonizante, que es impositivo, que genera, digamos, todo este clima también un poco de opresión. Pues recientemente, digamos, Rita percibe también esa lucha del Brasil por reconocerse nuevamente, por pensar nuevamente su identidad, y digamos que en este contexto ella piensa, por ejemplo, en una discusión que tenía con su compañero de la obligatoriedad, por ejemplo, de utilizar el sastre para ir a la oficina en un clima cálido, en donde puede hacer una temperatura impresionante, pero aún así el imperativo de ponerse el sastre para ir a trabajar, a pesar de que eso pueda ir de pronto en contra incluso de esas mismas condiciones, pero como de pronto pues en ese contexto se imponen también esas prácticas. Entonces, para gastar los últimos 5 minuticos antes de irnos para las preguntas, vamos a hablar de este último cuento. Nos queda entonces faltando un pequeño cordel, que es un poema popular. Queríamos dejarlo para el final, pero queda en la presentación. Después, igual sé que a través de la universidad podemos compartir ese material. Pero entonces acabemos con este, que es de João Silveira Trevisan. Dos cuerpos que caen, también de la década de los 90, muchísimo más, aún más relacionado con ese contexto urbano. Como les decía, esa idea de que la ciudad en Brasil se ve desde arriba. Entonces estamos en el último piso de un edificio emblemático en el centro de Sao Paulo, que es el edificio Italia, y
presenciamos la conversación entre dos hombres que se están suicidando y que están lanzándose del último piso del edificio Italia, y presenciamos esa conversación. Entonces hay una mezcla de temas aquí muy interesante. Está obviamente esa metáfora de la muerte, las razones por las cuales ellos llegan a tomar esa decisión. Entonces también aparece el amor aquí como un tema muy importante, y el amor como metáfora de la muerte también. Y luego también aparece la conversación alrededor del misterio, de la muerte como misterio, pero entonces del amor también como misterio, y se entrecruzan bastante sobre todo estos tres temas. Então, Rita, sobre a morte, que parece uma metáfora muito forte aqui nesse texto. Esse texto, ele me chamou a atenção por algumas razões bastante pontuais. A primeira é que a gente pode ver o caráter cíclico, né, dos períodos literários através dele, porque a gente tinha lá, né, no romantismo, uma ideia do amor que se aproxima um pouco da morte, né? Depois a gente entra por uma ideia de um amor que salva, né, do amor que é sublime, que é capaz de salvar todo mundo. E nesse texto dos anos 90, do Trevisan, a gente volta para a ideia de que o amor ele é culminante à vida, né? Ele é a morte, aliás. Ele é sinônimo também de morte. Eu comentei com você mais cedo sobre a fala de um cantor, de um compositor e cantor pernambucano, o Lenine, onde ele fala que casar-se, né, amar-se, casar-se, também é morrer. A gente morre para um monte de coisas, né, quando decide viver com alguém por amor. E eu acho muito legal esse caráter cíclico da literatura que é apresentado nesse texto. Sim, então también conversábamos con Rita, se lo traíamos a colación en una de las conversaciones que tuvimos antes de encontrarnos acá, justamente que también, o esta relación entre amor y muerte también es cíclica, aparece y reaparece en la literatura. Y de pronto para complementarlo un poco, Rita, hablábamos justamente, y tú lo mencionas, con este cantante pernambucano que hace esa referencia también al acto de casarse, también como morirse un poco y como relacionado con la muerte. Esos ritos de paso, como por ejemplo el matrimonio, que podríamos considerarlo rito de paso, también implican la muerte de algo incluso en vida. Entonces, siempre en la vida estamos viviendo pequeñas y constantes muertes de las cosas que vamos abandonando para poder pasar, para poder entrar en ese otro momento. Y creo que hablábamos también que esto tiene que ver con la idea de misterio, ¿no? Y de que con la muerte se resuelve entonces el misterio. Falamos também. Segue. Perdão. A gente estava conversando, né? E a questão do morrer pelo mistério, né? Mas que a fé é um mistério e na realidade, esse texto me fez pensar que não necessariamente esses insights sobre amor e morte têm que se dar despencando de um edifício, porque a ideia do encontro desses dois personagens, ao mesmo tempo em que é trágico no suicídio, é também corriqueiro. Eles parecem conversar de uma maneira cotidiana, corriqueira, como se a gente pudesse fazer no bar. Uhum. Algo que eu acho profundamente brasileiro, essa ideia de filosofar no bar, entendeu? A partir de atitudes, de situações cotidianas. Así. Justamente hablábamos con Rita también que pareciera que estuviéramos en un contexto, cuando entramos en la parte de la conversación en este cuento, entramos en un ambiente y en un modo de hablar y de conversar que es muy cotidiano y muy cercano. Bien podrían estar cayendo del edificio, pero bien podrían haberse encontrado estos dos personajes en un bar, en un restaurante, en una esquina de un semáforo, y haber tenido tal vez esta conversación, y que el encuentro no hubiera sido tan trágico, digamos, en este contexto en el que ellos están cayendo de ese edificio.
pero nuevamente, pues justamente esa literatura que trata de lo urbano, pues recurre de pronto como a esas imágenes también chocantes, fuertes, un poco violentas, como por ejemplo en este caso, esa imagen de la muerte y del suicidio de estos dos personajes. Yo creo que con esto podemos pasar entonces a las preguntas y vuelvo entonces con Francia. Laura, tem um outro comentário bem pequeno que eu acho que eu não posso deixar de fazer com relação a esse texto, é a questão da referência filosófica presente. Sim. Nós temos várias referências da filosofia aí presente. O Nietzsche, quando fala sobre o Deus indagador, né, que aparece no texto, e que é uma situação em que o Brasil está vivendo muito dramática, que é de governantes, né, dos nossos governantes atuais, atacarem a ideia da filosofia como algo fundamental para a educação, para desenvolver profissionais, né? A gente tem aqui hoje um pensamento mais voltado para o que o importante é português e matemática, né? Não precisa a universidade pública não precisa da filosofia, mais ou menos assim. E a gente consegue encontrar a filosofia na literatura, o que eu acho extremamente importante para que a gente consiga, o jeitinho brasileiro, se deslocar e poder continuar pensando filosofia e pensando as emoções e a vida. Então, outro lugar para a filosofia, se não pode ser na aula universitária, então pode ser na literatura, né? Pode encontrar aqui. Sim. Bueno. Terminaba Rita con esta reflexión bueno, también un sí. poco sobre las... Siga, Laura, siga. Gracias, Francia. Terminaba Rita con esta referencia a la filosofía presente en estos cuentos, por ejemplo, sobre todo en este cuento nos parece estar... viendo reflexiones sobre diferentes autores. Este es un cuento que trata mucho sobre, bueno, uno de los personajes se está matando de amor, el otro se está matando, digamos, también por una angustia casi que teológica que está, por una crisis teológica que está teniendo, y aparece este texto y estas referencias filosóficas nos hacían pensar en la crisis de pronto también del acceso y de la posibilidad de la filosofía por la que se atraviesa especialmente en las universidades públicas en Brasil por el mandato, digamos, a que otras cosas son importantes, ¿no? A que es importante son importantes las matemáticas, es importante la lengua portuguesa, y a mí me parecía muy contradictorio, porque cómo pensar la lengua sin pensar también en la filosofía, o cómo pensar en la lengua despojada un poco de pronto de las reflexiones filosóficas. Y bueno, en todo eso alcanzamos a pensar solamente leyendo estos 4 cuentos, pero pues es una producción grandísima y siempre nos sirve de metáfora para leer la contemporaneidad, y bueno, estos 4 nos parecieron como claves en esa lectura que queríamos hacer de este momento. Le agradezco a Rita y ahora sí yo creo que podemos pasar entonces a las preguntas, Francia. Sí, gracias Laura, gracias Rita, sí, fueron muy bien seleccionados los cuentos, ¿no? En realidad sí están hablando de esa contemporaneidad a pesar de que son momentos distintos, ¿no? Desde la década del 70, del 90. Y bueno, yo la única que puso comentarios en el chat fui yo, entonces yo quisiera más bien preguntarle al público de viva voz si alguien quiere preguntar, o sea, no hay mucha, no es un público enorme, entonces es posible que tomen la palabra con el micrófono si desean, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rita y para Laura? Yo estoy revisando también los comentarios que nos pusiste en el chat, Francia, cualquier cosa, y tal vez tengo algunos comentarios con respecto a eso interesantes también. Sí, no, yo iba aquí emocionándome, entonces iba escribiendo en el chat, ¿no? Un poco al final también esa idea de cómo el misterio, porque yo pienso que también puede uno leer así, ¿no? Cómo el misterio aparece también en una ciudad en donde se violenta, en donde se vive pues en un capitalismo furioso a una gran velocidad, ¿no? También el misterio puede ocurrir en ese instante. Aquí hay una pregunta en el chat. Sí, Charlie Novoa, adelante.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muito obrigado. Yo no hablo portugués, pero bueno, gracias a ustedes por este espacio. A Rita, a Laura, gracias de verdad, Francia. La pregunta es, ¿qué referencias tienen ustedes de lo más reciente en cuanto a producción de cuentos en Brasil relacionadas necesariamente con esta coyuntura de COVID-19? ¿Saben si se han empezado a publicar historias, si ha empezado a generarse ficción escrita a partir del hecho? Muchas gracias. Muito obrigado. Então, Rita, não sei se você tem alguma resposta para isso, se não, eu posso talvez entrar aqui, mas estão perguntando talvez por produção literária que já esteja em relação com a pandemia, com o tema do Covid, se você tem visto, se você tem já escutado alguma coisa. Produção literária. Sim, ou cultural, acho, né, também, não só literária. Olha só, por coincidência, né, meu companheiro, meu esposo, ele tem um grupo de pesquisa que trabalha com mortes, né, com violência, mortes, e eles vão publicar um livro, eu não sei quando sai, dessa pesquisa. Eu sei que vai ter um capítulo relacionado à Covid, né? São pessoas que tiveram mortes violentas, só que vai ser feito em forma de conto. Vai ser lançado, se não me engano, pela Unicamp. Então, acho que é um bom material. Tem que deixar o nome desse material para nós, para a gente conseguir aqui na Colômbia, Rita. Entonces, depois eu, quando for... Rita nos habla de una referencia, luego nos deja también el nombre para responderle a Charlie, de una producción que se está haciendo en un grupo de investigación justamente sobre el tema de muerte, pero que va a estar en forma de cuento y que justamente va a tratar un poco sobre muertes que han ocurrido un poco de manera violenta con relación al COVID y a la pandemia en Brasil. Entonces ahí podemos tener por lo menos una primera aproximación. Yo en realidad, yo en este momento no conozco referencias en relación al COVID. Digamos que lo más reciente que trabajé en la tesis fue del año 2018, pero en el 2018 se estaba hablando mucho, o en la producción de los cuentistas estaba apareciendo mucho, pues por supuesto, el tema Bolsonaro y la fuerte transformación que sufrió el Brasil a la subida de Bolsonaro. Y habían unos puentes muy interesantes, por ejemplo, entre la figura Bolsonaro y la figura Trump en esa producción. Entonces también puedo dejarte nombres y es una antología sobre todo de la que me estoy acordando. Gracias, Charlie. Sí, reflexiones de artículos y ensayos, sí hay mucho, ¿no? En el mundo cultural, o sea, aquí también eso es a diario. Y en la literatura, por ejemplo, en Colombia hay poemarios, ¿no? Estaba escribiéndole que en Colombia se acaba de lanzar justo hace como 2 semanas un poemario de un poeta pamplonés llamado Jorge Cadavid sobre el virus, que fue traducido al italiano, entonces, y ya van apareciendo cosas, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene una pregunta que quiera consultar? Acá dice, sí. ¿Quién más quiere preguntar de viva voz? ¿Quién quiere hacer un comentario también? No necesariamente tiene que ser una pregunta, ¿no? De pronto una cosa que quería aclarar, Francia, y es que muchos de estos cuentos y muchos de las antologías en donde están estos cuentos, hay poca traducción de estos autores al español, y a veces es difícil además acceder a las traducciones que hay. Pero de las colecciones de las que nosotros tomamos, de las que yo tomé estos cuentos, hay publicaciones digitales, hay publicación digital, y también algunos de estos autores están publicados con estas historias en periódicos o en revistas, etcétera. Entonces fácilmente se pueden buscar de manera digital. Por si alguien está interesado también en buscar la producción de estos autores, pues la va a conseguir en portugués, pero pues va a poder encontrarla, así sea de manera digital.
Pues su traducción es muy buena. Laura debería animarse. Sí, por ejemplo, por lo menos la de Bonassi podría ser una buena idea, ¿no? Bueno, en Tragaluz, por ejemplo, si habla con Jerónimo Pizarro, él le puede ayudar. Sí, sí, lo tengo en el radar. Sí, sería una buena editorial justamente para estas 15 escenas. Bueno, Y por el formato tan... por el formato también, sí, formato porque súper siempre ellos interesante. hacen un formato especial, ¿no? Ujú. Con cada publicación, y eso es importante. Ahí ya hay una interpretación de la obra. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Ya son las 5, nos queda, pues, no sé, la posibilidad de escuchar a alguien más antes de cerrar este encuentro, que quedamos todos como con muchos deseos de seguir leyendo, y porque sí es verdad, no es la selección de los cuentos que siempre leemos, ¿no? Qué bueno. Entonces, está bien, sí, está muy bien esta invitación. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Ah, bueno, Charlie está diciendo que gracias y que es una muy interesante, estupenda variedad. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Charlie. Bueno, entonces, gracias, Laura, gracias, Rita, y me encantó tenerlas aquí conversando tan animadamente, tan tranquilamente también, ¿no? Matando el tiempo en esa veloz caída. Gracias, muchas gracias a Francia y a la universidad por organizar este espacio. Bueno, hasta luego entonces. Obrigada. Adeus, Obrigado. Rita. Muito Adiós. obrigada, Rita. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, falando um pouco do Brasil e aprendendo também um pouquinho com vocês. Profundamente feliz com o encontro.